Se trató más que todo humanitaria para repartir y arreglar algunas casas. Algunas casas que estaban dañadas se les colocó una lona aislante de calor, una lona especial que las aísla del calor, ya que ahí hace bastante calor y no hay luz. Y también se les repartió comida a algunos abuelos que teníamos ahí. Pudimos ver también algunos donativos para los niños. Correcto, se llevaron una cantidad grande de calzado para niños. Todo esto lo coordinamos con Juan Ramón, con Cepudo, y gracias a ellos llevamos las chancletas, camisas, zapatillas, y se les colocó a los niños porque la verdad que ahí los niños necesitan bastante ayuda. ¿Cómo llegaron a esta comunidad? ¿Cómo se dieron cuenta de su necesidad? Ya que yo soy el promotor de esta comunidad, yo fui a una visita allá y hicimos el censo y notamos de que había niños que no tenían ni para comer ni calzado. Y ahí abundan los animales, culebras y cosas así. Entonces decidimos hacer la solicitud a Juan Ramón de ese pudo y gracias a Dios él nos atendió y nos dio todos los donativos.